Una de la tarde, 8 minutos. No paran los sacudones y polémicas en la más importante empresa del país, Ecopetrol. A la caída de sus utilidades, el desplome del valor de su acción y los grandes líos por el suministro de combustible para aviones, hoy se conoció la renuncia de 2 miembros de su junta directiva. Eduardo Hernández nos tiene el minuto a minuto de esta crisis. Eduardo, ¿por qué renunciaron? ¿Qué tal, Stephanie? Muy buenas tardes. Renunciaron por decisión de Ecopetrol, por esa decisión de rechazar la posibilidad de ampliar su participación en el proyecto Crown Rock en la cuenca Permian en los Estados Unidos. La propuesta era asociarse con la Oxy para adquirir entre el 20 y el 30% de este proyecto de extracción de petróleo a través de la técnica del fracking en la cuenca del Permian. Para los conocedores, esta era una oportunidad de oro que tenía Ecopetrol con enormes rendimientos. Pues entre esos conocedores están Juan José Chavarría y Luis Alberto Zuleta, los 2 integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol que escribieron esta carta de renuncia a la Junta precisamente por haber rechazado ese negocio. En esa carta los 2 cuentan que desde febrero de este año los comités de negocios y auditorías habían recomendado hacer esta inversión y en mayo la Junta había aprobado el proyecto con una votación de 7 votos contra 2. Ecopetrol tenía plazo hasta el 31 de julio para informar a Oxy si iba a participar o no en este negocio. Sin embargo, según dice la carta, ese mismo día el presidente Petro tuvo una conversación que terminó frenando el negocio y como se lee en la misiva, el 31 de julio de 2024 en la tarde nos informaron que en una reunión informal en Piedecuesta, Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro había manifestado a Ricardo Roa y a varios integrantes de la Junta no estar de acuerdo con el proyecto por 3 razones fundamentales. Se invertía en fracking, significaba endeudar más a Ecopetrol e implicaba enviar recursos desde Colombia al exterior. La Junta decidió entonces por mayoría no continuar con el negocio. El 20 de agosto, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, estuvo acá en Noticias Caracol y esto fue lo que dijo sobre la intervención del presidente Petro. Eso que le dijo a usted el ministro de Hacienda no es lo que muchos interpretan, empezando por la CEO de Oxy, la presidenta de Oxy, una interferencia del presidente Petro y el gobierno central en el gobierno corporativo de Ecopetrol. Lo digo porque la señora Vicky Holub, la CEO de Oxy, muy molesta después del evento, digo, mire, pues ha quedado muy claro ante el mundo que el presidente Petro es antipetrolero, antifracking, antigas y anti-Estados Unidos. Es decir, le metió política a un tema que, como usted nos dice, pues es muy técnico. Pues Juan Roberto, para nadie es desconocida la postura del actual gobierno y cabeza del propio presidente frente a la extracción o la explotación y exploración de recursos en yacimientos no convencionales, cuál es el caso del Permian. Y en esta carta hay otro punto muy importante y tiene que ver con las razones ya no políticas sino técnicas para frenar el negocio. Uno de los grandes debates que se dio a la hora de analizar esta negociación fue el tamaño del crédito que debía pedir Ecopetrol para invertir en este proyecto, un monto nada despreciable, aproximadamente 3,7 billones de dólares. En la carta, los salientes integrantes de la Junta dicen que en un principio, cuando la Junta termina aprobando el proyecto, se mencionó que el nivel de endeudamiento era alto, pero manejable. Esta versión sí contradice la que nos había dado aquí el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Esa explotación, esa adquisición era para 5 años asegurados, esos económicos, pero esos económicos se hacen bajo supuestos del precio del crudo, de una TRM, y entonces esos supuestos nos estaban llevando a un nivel de endeudamiento mucho más alto. Hoy la deuda de Ecopetrol es de 27.7 billones de dólares, 27.700 millones de dólares, que son prácticamente 115 billones de pesos colombianos, y esa situación es la que nos hizo llevar a tomar en la Junta Directiva la decisión de no avanzar en la negociación. Adicionalmente, el presidente de Ecopetrol explicó en ese momento que la compañía se hubiera visto inmersa en una multa de aproximadamente 270 millones de dólares por el hecho de haber aceptado el negocio el 31 de julio sin tener todavía disponibles los recursos producto de ese préstamo. Pues cabe recordar que el gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, tiene una participación accionaria del 88% en Ecopetrol. Básicamente, sus decisiones determinan el futuro de la compañía. Pues a propósito, esto fue lo que dijo hoy el ministro de Hacienda una vez conoció esta carta de renuncia. Los miembros de la Junta de Ecopetrol tienen que renunciar ante la Asamblea. Es decir, que lo primero que tienen que solicitar es que se convoque a una Asamblea.
no pueden renunciar a cualquiera. Y según lo que he entendido, ni siquiera es irrevocable. Es más o menos un acto personal en relación con el hecho de que el gobierno sigue insistiendo en que en Colombia no se va a hacer fracking. Pero ¿quiénes son los integrantes de la Junta que renunciaron? El primero es Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República y entró a la Junta Directiva de Ecopetrol en marzo de 2023, postulado por los accionistas minoritarios. Además, es el presidente del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad. El segundo es Luis Alberto Zuleta, un hombre muy técnico, pero que llegó a la Junta Directiva de la petrolera también en marzo de 2023 como parte de la plancha de postulados que en su momento presentó el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, hoy, 1 año y medio después, renuncia al cargo por desacuerdos con decisiones empresariales en las que terminó influyendo y de qué manera el jefe de Estado. Lucía. Eduardo, gracias por su completo reporte. Y precisamente la renuncia de 2 miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol es para algunos expertos una noticia más en la larga cadena de situaciones que han deteriorado las cifras de la compañía y su imagen en el exterior. Les contamos de qué manera han repercutido en la acción y en el gobierno corporativo. El atractivo que le ven los inversionistas a Ecopetrol se ha deteriorado y eso se refleja, por ejemplo, en el precio de su acción. En abril de 2022, cuando se empezaba a consolidar el triunfo del candidato Gustavo Petro, la acción de Ecopetrol valía 3.600 pesos. Hoy su valor está en 2.060 pesos, lo que significa una desvalorización del 43%. Las razones que ven los expertos son variadas. Tiene que ver con un retroceso en las utilidades de la compañía. Pero hay otras cifras que reafirman la pérdida del apetito por Ecopetrol y es el volumen de negociación de las acciones de Ecopetrol en el mercado. Hace 2 años o más se transaban 11 millones de dólares diarios en títulos de la petrolera colombiana. Hoy por hoy el volumen ronda 5 millones de dólares. Precio y volúmenes bajos tienen otra causa. Los inversionistas ven con preocupación el deterioro del buen gobierno corporativo que debe tener toda empresa que transa en la Bolsa de Valores de Colombia y más aún en la Bolsa de Valores de Nueva York. Se ha visto impactado por escándalos, también en términos de gobierno corporativo y obviamente sobre la fortaleza de la compañía frente a la toma de decisiones sin importar el ciclo político. En los mercados ven además con zozobra los constantes cambios en el manejo técnico, operativo y administrativo de Ecopetrol. Los mercados han venido mostrando cierto escepticismo con respecto al gobierno corporativo de Ecopetrol. Para los expertos es claro que la Junta Directiva de Ecopetrol debería tener total autonomía en sus decisiones estratégicas.